tardes a todos. Como habíamos conversado la semana pasada, decidimos que adicional a lo que estábamos haciendo con el periodo de López Contreras hasta Paredes Jiménez, vista pues la diversidad, era bueno iniciar también el tema del módulo que era correspondiente a la primera parte, pues al inicio de la historia de Venezuela. Cosa de que para ponernos todos alineados y que vayamos llevando la secuencia de una forma amena y entretenida. Hoy tenemos el honor de la visita del amigo licenciado Luis Cubillán, con quien tenemos una amistad de hace muchísimos años. Es como si fuera mi segundo papá, por decirlo así. Luis fue presidente de la Academia, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Portugal, es miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua, numerosos trabajos publicados, un hombre polémico en la historia, pero con razón, pues, con unas cuantas luchas que hemos obtenido a través de tantos años. Y bueno, Luis va a hablar, digamos, desde el momento en que llegan los Welser a Venezuela y cómo comienza ese proceso. Todo ese proceso que es muy importante, que muy poca gente conoce en profundidad, ni siquiera ni en superficialidad, porque siempre nos abocamos al tema de la época de la independencia, 1810, la historia de Venezuela de 1810 hacia adelante, pero hacia atrás son 300 años de historia que están ahí. Y una muy breve introducción que voy a hacer yo con respecto al previo a la llegada de los Welser aquí, que pues, en el inicio de la llegada de los españoles al nuevo continente, y con una breve explicación del tema de los reyes de España y la importancia de una persona que por supuesto en su principio nunca se imaginó todo lo que iba a ocurrir en su reinado. Y que se trata de Isabel la Católica. Ahora, en un breve resumen, las cosas del destino de Isabel era un personaje que, aunque estaba en la nobleza de Castilla, realmente al principio no le tocaba ser reina, y que por cuestiones del destino y algunos digamos vericuetos que ocurrieron en ese camino, pues ella llegó a ocupar el trono de Castilla. Pero la cosa más importante, bueno, Isabel, hija de Juan, el rey de España, Juan II, en su segunda nupcia, medio hermano de Enrique IV. Llega un momento, Enrique IV, un rey que tuvo una fama de ser un poco inestable en su carácter, que a veces daba hacia adelante y hacia atrás en algunas cosas. De hecho, se recuerda cuando él firmó con Isabel el famoso pacto de Guisando, en donde Enrique declaraba a Isabel como su sucesora al trono en vez de su hija Juana, que siempre hubo la duda y por eso le llamaban Juana la Beltraneja, porque decían que no era hija de Enrique IV. Y después de eso, pero por supuesto que ese pacto tenía una condición, que era que Isabel se tenía que casar con el rey de Portugal, lo cual ella no hizo. Ella se casó a escondidas con Fernando de Aragón, y él había supuestamente anulado el famoso pacto y vuelve a nombrar a su hija la sucesora del reinado. Pero al final de cuentas, cuando muere Enrique, pues Isabel muy ágilmente, desde el punto de vista ya político, en la política interna, pues toma posesión del cargo. Eso por supuesto trajo muchos problemas al principio, pero ella fue estabilizándose. Pero fue un personaje tan importante que, fíjense que en el año, mucha gente dice, el año de 1492 es el año de ella prácticamente, porque ocurren tres cosas importantísimas con la llegada de ella. Número uno, se consolida España como país. O sea, el 98% del territorio actual de España lo consolida Isabel la Católica. Solo le quedó al final Navarra, que representa el 2% del territorio español,
que terminó colocándolo dentro del reinado, del completo reinado de España, de la España como unidad, que fue Fernando el Católico después de 1512, pero todo lo demás del territorio lo logró Fernando e Isabel. Sí. Entonces, hubo tres cosas importantísimas. En 1492 es el descubrimiento de América. En 1492 Isabel toma posesión de Granada, con todos los años de dominación árabe. 810 años. Y en 1492 Isabel tiene que tomar la decisión de expulsar a los judíos de España. O sea, tres acontecimientos históricos en el mismo año que cambiaron la vida del mundo. Lo cual, lo que trajo como consecuencia después de esto es toda una historia que efectivamente transformó la vida del mundo occidental. Y por supuesto, después a la muerte de Isabel, que queda ese espacio ahí, porque la heredera en el testamento era Juana, conocida como Juana la Loca por su amor desenfrenado por Felipe el Hermoso. Tal era la situación que ella tuvo que a última hora modificar un poco el testamento, diciendo que Juana sería reina hasta que su hijo, su nieto Carlos, cumpliera la mayoría de edad, como si cumplió la mayoría, pues se convirtió en Carlos I de España y V de Alemania, como el famoso rey del Sacro Imperio Hermano Románico. Y por supuesto, bueno, eso en esa época de Carlos V es cuando comienza la historia de Venezuela, porque justamente es cuando Carlos V hace esos convenios con los Welser para que vengan a nuestro país hoy en día, a iniciar ese proceso de formación de lo que conocemos como Venezuela. Así que lo dejo en manos de... Gracias, gracias, muy contento de estar aquí con amigos que tenía tanto tiempo sin ver, pero que los noto rejuvenecidos. Y esta nueva compañera en el estudio de la historia. A mí me graduaron en las academias, no me gradué en la universidad, abandoné el derecho para dedicarme a la historia. Y desde joven, pues, he estado en eso, desde muchacho, ya cumplí 80. Entonces, yo esta tarde quería hablar sobre los pensares que me toca, la parte del programa que ustedes tenían, sí, y luego, relativo a eso, una investigación, mostrarles una investigación llevada a cabo, que, por cierto, acaba de concluir hace 4 días, cuando tuve la última pieza que me faltaba para ese rompecabezas. Ese periodo de la historia de Venezuela es sumamente importante y al cual no se le ha dado suficiente importancia con respecto a la independencia. Los hechos históricos se relacionan uno con causa-efecto. Nosotros ahorita hablamos de la independencia y eso nos llena de orgullo. ¿Por qué la independencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué tuvimos que independizarnos? ¿Cuál fue la causa de eso? La causa, lo que llevó al país a una guerra de independencia, a una guerra sangrienta, una guerra que duró 11 años, fue la compañía guipuzcoana. ¿Por qué? Porque el rey debía un dinero, ¿por qué había necesitado dinero para comprar los votos, para que a él lo eligieran? Sacro Imperio. Le hicieran emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces no tenía ese dinero en ese momento, pero la casa de los Fugger se lo prestó. Una inmensa cantidad de dinero. Por cierto, que el rey no tenía después cómo pagarla, y entonces le dice, bueno, cóbrense con América, con tierra firme. Hay mucho de la historia de Venezuela que nosotros desconocemos, porque se mencionaba, no Venezuela, sino se mencionaba tierra firme. ¿No? Tierra firme era, bueno, toda nuestra costa, sabemos, toda nuestra costa, nuestra costa caribe, y por cierto que los indios lo llamaban Caucheto. El nombre de ellos es Caucheto, ellos decían que eran de Caucheto, todo ese territorio que ahorita es Venezuela, que ahora es Venezuela, sobre todo la parte caribe, Caucheto. Bueno,
cóbrese con América. Es más, no les da el terreno, les da el territorio, pero le da este-oeste, pero no le da norte-sur. De manera que le había dado prácticamente toda la América, si vemos las cosas desde el punto de vista actual. ¿No? Le había dado todo el ancho, pero no le había dado el largo. Y así ellos tomaron posesión de una tierra incógnita, una tierra virgen, una tierra llena de sorpresas. Se ha hablado mucho sobre la crueldad de la conquista. Y sí, realmente hubo ciertos casos crueles. Y eran muy previsibles y muy justificables, puesto que un país conquistado, aunque sea por Dios, la gente se rebela. Y hubo tribus que se rebelaron, hubo otras que no, otras que recibieron con mucha receptividad a estos españoles, y más pronto que empezaron a nacer mestizos. Eso es lo primero. Y era lógico, porque esos españoles venían de un lugar donde las mujeres se ponían hasta aquí tapadas. Ellos nunca habían visto una mujer desnuda. Y aquí vinieron y encontraron esas indiecitas frescas metidas en esos ríos cristalinos, el clima tan... Bueno, inmediatamente empezaron a nacer, pero fue muy rápido, empezaron a nacer mestizos. Y se dieron muchos casos, pero muchísimos casos. El español quiso a sus indias, tanto así que inclusive le pidieron, ya en Borburata, le pidieron al rey, mire, según las leyes de India, nosotros no podemos sacar las indias para donde nosotros queramos, pero esas son nuestras esposas, son las madres de nuestros hijos. De manera que nosotros les pedimos permiso para que podamos sacar la madre de nuestros hijos, nuestras esposas, a donde nosotros nos traslademos. Porque antes las leyes impedían que una persona de una tribu se llevara para otra, se cambiara de lugar, tenía que permanecer en su lugar de origen. Bueno, empezaron a nacer estos muchachos, empezó a nacer pues vamos a llamarla venezolanidad, para llamarla de una parte, ¿sí? Porque eran gente que estaban estrenando un país y al mismo tiempo tenían ancestros muy antiguos. Nuestra humanidad venezolana se calcula más o menos de 14 a 15.000 años de antigüedad. Son la fecha más antigua que tenemos, la datación más antigua de seres humanos en esta zona. 14, 15.000 años. Ahí habría que hacerle una aclaratoria al doctor Cruz, decirle que la historia de Venezuela no comenzó ahí, sino que la historia de Venezuela comenzó hace 15 o 16.000 años. Un gran científico ruso, ya muerto, lo mató la revolución, que estudió las semillas, ¿no? Y entonces estudió las semillas del mundo entero. Y ahí lo mata Stalin porque quería que lograran 2 o 3 cosechas de árboles para socorrer al hambre que había causado la revolución rusa, ¿no? Y mataron a este señor. Este señor tiene una tesis que vale la pena tenerla en cuenta. Así como hay plantas que han crecido en todo el mundo, no quiere decir que una sea prima de la otra ni familia de la otra, sino que se originaron en ciertas partes. Por ejemplo, él hablaba sobre el maíz. Por ejemplo, el maíz es propio de América, la papa es propia de América. ¿Por qué no se daba papa en Europa? Entonces, no, porque esa tesis viene de la Biblia, ¿no? Se creó en el paraíso terrenal, el hombre y la mujer, Adán y Eva, etc. Y eso ha permanecido en el tiempo. Pero vale la pena también pensar, como este señor ruso, que lo mataron los revolucionarios, ahorita no me acuerdo el nombre, nos trae chuleta, que así como apareció el maíz y la papa aquí, también apareció el hombre y la mujer, aparecieron aquí, se originaron aquí. Esa es una tesis que vale la pena tenerla en cuenta, ¿no?
para no seguir repitiendo siempre lo mismo. No porque no tenga razón la experiencia, sino simplemente porque se abren nuevos caminos. Y sobre todo en la ciencia de la historia se han abierto innumerables caminos, ¿no? Porque la ciencia, la historia incorpora al hombre en su totalidad. Primero fueron los hechos, solamente los hechos bélicos, pero avanzado el tiempo, ya, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, ya se avanza muchísimo en la historia. Ya la historia no solamente es la historia de los hechos bélicos, los hechos políticos, la historia política, sino también la cotidianidad pasa a ser objeto de la historia. En eso, yo había traído una pila de libros aquí para mostrar simplemente, porque como no tuve tiempo de hacer la chuleta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ver los cambios de la historia, ¿no? Cómo la historia ha evolucionado. Aquí tenemos que todos tenemos que leer, no solamente asistir a los seminarios, sino hay que leer, porque eso es lo que nos va a formar como historiador, lo que nos va a dar criterio para nosotros poder manejar una cantidad de conocimiento. Bueno, el señor, menos mal que aquí está bien, es que me fregó la vida, pero aquí está con los 9 libros de la historia, que es la historia más antigua de la humanidad, y ha sido, y hasta ahorita se sigue repitiendo muchas veces esta historia, sin cambio. Ahora, la historia da cambio. Esto lo recomiendo yo muchísimo que lean esto. Carr, ¿qué es la historia? Por cierto, que Carr nos dice aquí algo muy interesante. No puede comprenderse o apreciarse la obra de un historiador sin captar antes la posición desde la que él aborda la segunda, que dicha posición tiene a su vez raíces en una base social e histórica. No cabe olvidar que, como Marx dijo en una ocasión, el educador necesita ser educado él previamente. Dicho en la jerga contemporánea, y ahora lamentablemente de moda en Venezuela, el cerebro de quien practica el lavado de cerebro ha sido ya lavado. ¿Ven la ironía de Carr? Y así maneja todo este libro, ¿no? Pero E.H. Carr, ¿qué es la historia? Este libro es del 73. Bueno, miren, ¿por qué eso? Y bueno, ¿por qué esta rebatilla el libro? Porque simplemente necesitan estos libros, necesitan leer estos libros y necesitan asistir a estas conversaciones. Pero fundamentalmente hay que formarse un criterio de historiador. El mismo criterio que están formando dentro de la universidad. Ustedes tienen que ahora en su casa leer estos libros que son los que forman, los que dan el criterio de un historiador para poder investigar. Es necesario primero tener una base, saber por dónde anda la ciencia histórica en estos momentos, ¿no? Ha evolucionado tantísimo la ciencia histórica. ¿Por qué? Porque tenemos adelantos como la lingüística, por ejemplo. Aquí les recomiendo que lean ¿cómo se llama a Michel Foucault. Michel Foucault, ¿sí? Sobre todo este libro, la arqueología del saber, porque incorpora, pues esto es lo último que se ha producido en el pensamiento histórico mundial, ¿no? Las obras de Foucault. Son 4 libros sobre la medicina, sobre el castigo y sobre el lenguaje, las cosas y su nombre, etc. Busquen Michel Foucault en su Google y buscan las obras que tiene Michel Foucault. La que nos interesa como historiadores más es esta, ¿no? La arqueología del saber. Estos son los antiguos. Este hombre abrió las puertas de la historia moderna, ¿no? Hay que leerlo. Se llama Marc Bloch. Marc Bloch es de la escuela de los anales franceses y él es el hombre que incorpora la historia al saber moderno, para decirlo en alguna forma, ¿no? La historia seguía siendo muy respetuosa, muy respetuada, y esto del otro no se tocaba, ¿no? Con
Bloch se abre hacia otros campos. Entonces, ya la historia no es el relato, sino la historia es las causas, los efectos, las mil cosas que rodean al ser humano son objetos de la historia. Ese es, entonces, copiar, por favor, este libro, tienen que leerlo, aunque sea, bueno, pero se llama, además es un breviario del Fondo de Cultura Económica, que es maravilloso. Introducción a la historia por Marlos. Cuando le dije que la historia había variado hacia cosas, hacia la cotidianidad, entonces estábamos nombrando a este historiador, que se llama, estos son 2 volúmenes, está Braudel, Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo, es este libro, pero tiene otros libros. Es necesario que este libro lo lean, porque este libro nos lleva a hacer la historia de las cosas, la historia del proceder, la historia de la conducta, ¿no? Por ejemplo, que acabamos de citar ahorita a Foucault, el doctor psiquiatra, tiene mucho que ver con el pensamiento de Foucault del siglo XX, ya pasó el siglo. Bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora. Y ya para cerrar, lo más moderno, pues, porque se incorporó a la ciencia de la historia la epistemología, o sea, la ciencia del conocimiento. ¿Por qué conocemos? ¿Cómo conocemos? Etcétera. Es muy interesante Topolsky, Jerzy Topolsky, este es un autor polaco, porque este libro llama la atención por primera vez porque está empapado de todo lo del siglo XX, de todo lo que produjo el siglo XX, sobre todo en lingüística, etc. Y propone algo muy interesante, la historia sin documentos. ¿Se escribe historia sin documentos? ¿Podemos escribir historia sin documentos? La respuesta es sí, porque podemos ver los efectos de la historia, y esos efectos de la historia tuvieron una causa. Esa causa está en un documento que no encontramos, pero si se sucedió o si tuvo efecto, quiere decir que existía. Entonces, esta es una de las novedades de Topolsky, ¿no? De escribir historias sin documentos, además de todo el bagaje que trae sobre el conocimiento, sobre la epistemología de la historia, sobre el conocimiento de la historia. ¿Cómo conocemos la historia? ¿Qué es la historia, en definitiva? ¿Estamos viviendo, la estamos haciendo, o somos simplemente una persona que nos guiamos por la escritura antigua y seguimos creyendo todavía en eso y no ampliamos el panorama, no ampliamos nuestra visión? Entonces anótenlo, esto tienen que leerse también. Y este es un manualito que yo recomiendo mucho, porque inclusive nos deja ver, este manual nos deja ver los tipos de historia que se están haciendo ahorita actualmente, y cómo ha evolucionado el saber histórico. Leo así por encima. Los métodos de la historia, y esto es de Cardoso y Brignoli, dos argentinos. Entonces, por ejemplo, ellos dicen la evolución reciente de la ciencia histórica, las etapas, corrientes, campos de estudio, más o menos lo que hemos hablado. La evolución reciente de la ciencia histórica, problemas, polémicas y precauciones, marxismo, historia del siglo XX. Yo personalmente, perdona que pertenecía a una generación donde en la universidad había que ser marxista, porque si no usted no pasaba, porque los profesores eran marxistas, porque a la caída de Pérez Jiménez, la Universidad Central la tomaron los marxistas. Entonces, todo era marxismo. Y la metodología de la investigación, pues, claro, la metodología de la investigación era un sistema marxista, que era marxista, cuando era un sistema científico. Pero ellos se lo apropiaron. Entonces, todo era Marx. Todo era Marx. Entonces, aquí le dedican a esto un capítulo especial sobre el marxismo, historia y siglo. La crítica que se hace al marxismo en la historia es lo siguiente: si usted tiene que cumplir todas las leyes de Marx, quiere decir que usted no tiene nada que investigar. El marxismo es muy fácil porque es una tríada que se completa: tesis, antítesis y síntesis, ¿no?
Entonces vamos a ver una tesis, vamos a poner un ejemplo, una tesis, una semilla, ¿no? La antítesis sería que esa semilla se pudre y la tesis sería que esa semilla brota un retoño, o sea, que de la muerte sale la vida. Eso es muy viejo en la filosofía griega, pero Marx lo usó en política, ¿no? La burguesía, el proletariado, lucha y sale el hombre nuevo. Es la tesis, la antítesis, la tesis es el burgués, la antítesis es el proletario. La lucha produce el hombre nuevo. Y si uno la sigue, pues no tiene para qué estudiar la historia, pero es eso simplemente, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Eso es la lucha marxista. Ahí está todo. Entonces la historia pues, se escribió mucho tiempo con eso. Y nuestros historiadores escribieron, nuestros historiadores comunistas, claro, son ciencias nuevas. Después de la caída de Pérez Jiménez, llegan a la central los marxistas. Venían de México, donde ya tenían una gran evolución marxista, y entonces los sociólogos marxistas y los historiadores marxistas, por supuesto, produjeron una historia que no es una historia real. Sí, cegada, ese es el término. Ahora, después me voy a referir a esto cuando hablemos un poco de la Fundación de Valencia, ¿no? Del sesgo que tuvo la historia. Ahora, este libro, ya notaron, yo se los recomiendo, si ustedes tienen los métodos de la historia por Cardoso y Brignoli. Para entender la historia hay que leer esto. Ahora, les recomiendo Paul Ricoeur. ¿Por qué? Porque esta es la interpretación. Esta es la interpretación de los textos. Hay muchos términos que podríamos poner dificultosa la cosa, pero eso no es el fin de un seminario. El fin de un seminario es hacer las cosas muy fáciles, muy fácilmente discutibles. Entonces porque este libro es la interpretación de los textos. Los textos hay que interpretarlos y hay muchas formas de interpretar los textos. Este es un autor judío, sin embargo, la Iglesia Católica ha encontrado que este libro tiene tanto valor que lo recomendó y le dieron un premio a Paul Ricoeur. Sí. Este libro se llama Del texto a la acción. Cuando usted lee, interpreta lo que dice ese texto y escribe. Claro, requeriría mucho estudio, y quizás no estemos preparados para eso, pero sin embargo ya sabemos que podemos buscar cuando necesitemos explicación, el porqué de las explicaciones, el porqué de la interpretación, etcétera. Sabemos que hay un hombre que lo estudió a fondo y que se llama Paul Ricoeur. De manera que esto lo recomiendo para la biblioteca de todos ustedes.